Un cordial saludo a todos los que nos siguen con este podcast sobre Derecho Constitucional, organizado por la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, el cual desarrollamos los martes a partir de las 19 horas, 7 de la noche, y los invitamos a que nos puedan seguir a través de Spotify, de YouTube y de Facebook. De esa manera, el día de hoy nos toca la sesión número 10 y en esta sesión vamos a abordar el poder constituyente, tema que tendrá bien desarrollar el licenciado Carlos Recinos, quien ya nos había acompañado anteriormente con el tema del constitucionalismo social. Eso fue en la sesión número 6 y hoy estamos en la sesión número 10. Entonces, licenciado Carlos Recinos, para nosotros como AQC es un gusto tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido. Para mí es más grato el gusto de poderlos acompañar, al igual que es grato para mí poder compartir este espacio con los que escuchan y ven esa serie de podcasts que ha tenido a bien organizar la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Muchas gracias nuevamente. Gracias, licenciado. En ese orden de ideas, licenciado Carlos Recinos, ¿nos puede explicar brevemente cuál es el origen y el concepto del poder constituyente, por favor? Claro que sí. Para responder a este interrogante, me voy a auxiliar citando, en primer lugar, al autor García Guardado, que al abordar la doctrina del poder constituyente señala que con esa expresión, es decir, con la expresión poder constituyente, eh, a lo que se hace referencia es a la singular posición jurídica y política que ocupa aquel órgano o sujeto que tiene el poder de implantar una constitución o, llegado el caso, de modificarla. También me parece oportuno citar en este momento un dato de tipo histórico. En ese sentido, considero prudente recordar que la formulación de la doctrina del poder constituyente es concurrente con la Revolución Francesa. Es decir, habría que remontarnos hasta el año de 1789 o un poquito antes, en donde el padre de esta doctrina, Emmanuel Sieyès, entre 1788 y 1789, publica un folleto denominado ¿Qué es el tercer estado? En este folleto básicamente lo que él propone es lo siguiente, y lo cito: al proponer una constitución para Francia realizada por la nación, entre paréntesis, que se identifica con el Estado llano y en la práctica con la burguesía, establece la distinción entre el poder de implantar una constitución, al que llama poder constituyente, y los demás poderes, los que son creados y limitados por la Constitución, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial, de que hablara en su momento Montesquieu, los cuales son poderes constituidos. Por último, también me permito citar al autor Burgoa Orihuela, en el sentido que él expresa que el poder constituyente es la voluntad originaria creadora del orden jurídico y por lo mismo no sujeta a ninguna norma legal anterior. En ese sentido, estaría dando respuesta a la primera de estas interrogantes. Muchas gracias, licenciado. En ese mismo orden de ideas, para darle continuidad, ¿nos puede indicar cuáles son las características principales del poder constituyente de un Estado constitucional y democrático de derecho, por favor? Claro que sí. En primer lugar, habría que decir que el titular del poder constituyente es el pueblo, como titular de la soberanía de la nación, ¿verdad? Eh, en segundo lugar, el poder constituyente tiene como principal función establecer el ordenamiento jurídico y político del Estado por medio de la promulgación de una constitución. El poder constituyente también, la doctrina estipula que puede ser de tipo originario o de tipo derivado. Además, la doctrina también señala que el poder constituyente debe ser supremo, y esto radica en que el poder constituyente debe actuar sobre todos los otros poderes que se desarrollan individual
o colectivamente dentro de una comunidad humana. Ya para ir finalizando esta respuesta, también debemos exponer que el poder constituyente debe ser coercitivo y esto se manifiesta en la capacidad de someter a tales poderes al poder constituyente. Y por último, el poder constituyente debe ser independiente y esto consiste en no estar subordinado a fuerzas exteriores o ajenas al pueblo o nación para los que el citado poder establezca su estructura jurídica básica. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. Ahora teniendo claro cuál es el origen, el concepto del poder constituyente, así como también sus características principales dentro de un Estado constitucional democrático de derecho, ¿nos puede indicar, por favor, cómo se clasifica el poder constituyente? Claro que sí. Para esto me voy a servir citar también a dos autores. El primero es el jurista Carbonell y el segundo es el jurista Tachica. Carbonell a este respecto manifiesta que el poder constituyente se divide en dos, en originario y en derivado, siendo el primero aquel que se refiere comúnmente al órgano creador de la primera constitución histórica de un orden jurídico específico. Y el segundo se refiere al órgano revisor de la Constitución, es decir, aquel órgano competente para reformar total o parcialmente la Constitución sancionada anteriormente por el poder constituyente de tipo originario. Sachika critica esta teoría y dice que él considera erróneo denominarle poder constituyente secundario o derivado al poder constituyente, porque considera que poder constituyente solamente hay uno. Entonces, en ese sentido, agrega que la facultad de reforma de la Constitución no debe denominársele poder constituyente secundario o derivado. La facultad de reforma no originaria, jurídica, limitada y conservadora no es constituyente, sino es constituida. Entonces, Sachika dice que este poder es un distinto al poder constituyente originario. Además, en sus palabras, él establece que el poder constituyente originario es un poder original, es decir, es incondicional, es fáctico, es antijurídico, del que nacen los estados, pura voluntad política y de organización. El constituyente decide, a su modo, teniendo por testigo la historia, cuál va a ser el ordenamiento jurídico y político que va a implantar en determinado estado. Por lo cual es el poder, valga la expresión, en palabras de esa chica, que llena cualquier vacío de poder. El que hace lo que hay que hacer cuando no hay nada prescrito. Si es así, toda teoría del constituyente es absolutista, cualquiera que sea su titular, el pueblo, la nación, una élite y un hombre, porque recordemos también que la doctrina establece cuál es el poder constituyente, pero en la práctica, este poder constituyente, sobre todo hablando del poder constituyente originario, va a tener distintas características en función del estado de qué se trata. Y estas características, pues, como ya las vimos, pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Que van a condicionar la constitución que van a ser producto de ese poder constituyente originario. Eso sería en cuanto a esta respuesta. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos. Y por último, ¿nos puede indicar, para ir cerrando este tema, cuáles son los límites del poder constituyente, por favor? Claro que sí. En este sentido, me permito citar nuevamente al jurista Carbonell, eh, al indicar que hay varias limitaciones para el poder constituyente y entre estas se encuentran las de tipo jurídico y las de tipo extrajurídico. Sin embargo, este autor también reconoce que la mayor parte de la doctrina rechaza que el órgano constituyente originario pueda tener limitaciones de tipo jurídica, en tanto que considera que la existencia de tales implicaría una contradicción en sí misma, ¿verdad? Porque no se le puede poner límites al poder constituyente.
Sin embargo, con una misión más amplia y realista, el mismo autor también indica que dicho órgano puede afrontar por lo menos 3 tipos de limitaciones, siendo estas limitaciones jurídicas de orden interno o revolucionario, eh, que puede ser, por ejemplo, cuando producto de una revolución se implanta la idea de que es necesaria darle al determinado Estado una nueva constitución y los líderes de esta revolución establecen y fijan cuáles van a ser los límites, digamos, de esa constitución, dentro de los cuales el poder constituyente originario no puede eh, extralimitarse, digámoslo así. Además, tenemos limitaciones jurídicas de orden externo o internacional. En ese sentido, hay que recordar que todos los estados en la actualidad, o la mayoría de ellos, pertenecen a una comunidad internacional. Y en ese sentido, sobre todo, los estados están limitados a redactar sus constituciones bajo los estándares en materia de derechos humanos que están contenidos en los tratados ratificados por dichos estados, ¿no? Es decir, eh, los derechos humanos contenidos dentro de las constituciones no pueden extralimitar, valga la redundancia, estos límites establecidos por la comunidad internacional. Y por último, tenemos limitaciones extrajurídicas o de carácter real. Y repito nuevamente aquí, la doctrina en cuanto al poder constituyente originario o poder constituyente constituido nos establece cuál es cada cual. Sin embargo, eh, cada poder constituyente hay que tener claro que va a responder a las propias características sociales, jurídicas y políticas del Estado específico al que pertenezca. Entonces, en ese sentido, tenemos al menos estas limitantes, digamos, hablando del poder constituyente originario. Ahora, al hablar del poder constituyente derivado o constituido, como la doctrina, las dos versiones lo pueden manejar, tenemos que existen de 2 tipos, de forma y de contenido. En ese sentido, la limitación de tipo de forma, perdón, se establece que en cuanto se tiene que usar siguiendo el procedimiento o mecanismo fijado por la Constitución que se va a reformar, y no de cualquier manera. Para el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece, por ejemplo, que para hacer efectivo el principio de estabilidad constitucional y complementar la característica de rigidez, para reformarla se establecen los procedimientos a través de los cuales será posible su reforma. Para el caso guatemalteco específicamente, el articulado que corresponde es el artículo 278 y el artículo 280 de la Constitución Política de la República. Te invito a quienes nos están escuchando o viendo a que puedan consultarlo, ¿verdad? Por razones de tiempo y porque este podcast tiene una duración limitada, no me voy a eh, introducir a desarrollar estos artículos, pero sí los dejo citados para que en una próxima sesión o para que cada quien que tenga la inquietud los pueda consultar. Además, tenemos las limitaciones de contenido. En ese sentido, es preciso mencionar que si la Constitución a reformar tiene cláusulas o partes que no se pueden suprimir, destruir, alterar o modificar, y que por presentar tal dureza se denominan contenidos pétreos, es una limitante a tener en cuenta. En este sentido, si una reforma constitucional se realiza violando el procedimiento indicado para hacerla o los contenidos pétreos, la reforma es inválida. Para el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece el artículo 281, perdón, el cual en reiteradas ocasiones ha provocado bastante polémica en cuanto a que el mismo establece pues cuáles son las normas pétreas, digamos. Eh, Sin embargo, no establece que este mismo artículo no puede ser modificado. En ese sentido,
Este ejercicio del constitucionalismo guatemalteco, en donde se establecen normas pétreas, no es novedoso tampoco. Hay que recordar que en el artículo 256 de la Constitución Estatal de 1825 también se establecían una serie de normas pétreas, decreto número 17, por ejemplo, de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1944, que, que condicionaba, perdón, el transcurso de 12 años para que el principio número 3 pudiera ser reformado. También tenemos el artículo 206 de la Constitución de 1945 y el artículo 240 de la Constitución de 1956. Entonces, como vemos, esta innovación de las normas pétreas o esta introducción de las normas pétreas a nuestra Constitución actual no es novedosa porque ya tenía ciertos antecedentes. En cuanto a esta polémica que se suscitaba anteriormente y que la mencionaba, el jurista guatemalteco Luis Felipe Sáenz Juárez establece que en relación al artículo 281 constitucional, eh, me sirvo citarlo. Como se ve, caben en esta enumeración lo que la doctrina recoge como límites expresos, es decir, normas irreformables, es decir, el artículo 281 contiene normas irreformables, límites expresos. También tiene límites implícitos, es decir, los que no están enunciados concretamente en los textos. Y tiene límites lógicos, sustentados en la naturaleza de las cosas, tales, por ejemplo, la afirmación de ser inmodificable el propio procedimiento de reforma. Entonces, con esto, este autor intenta zanjar un poco la polémica, es decir, hay límites también que no necesariamente tienen que estar expresos para darse a entender eh, que sirven de limitante, valga la redundancia, para proteger el mismo cuerpo constitucional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quisiera yo ya concluir este podcast solamente recalcando una cuestión y rememorando a dos de nuestros mentores que nos han acompañado a lo largo de estos trayectos, pero que ya no están físicamente con nosotros. En ese sentido, el doctor Alberto Pereira Orozco, su libro, pues es un ensayo que él publica acerca del poder constituyente, establece que eh, el procedimiento del poder constituyente se puede dividir en tres. Esto es aparte de los límites, hablo solamente del procedimiento. Hay un procedimiento que es antidemocrático, en donde la ciudadanía no tiene opción ni de participar ni de elegir a los diputados a, a una Asamblea Nacional Constituyente, digamos. Está el procedimiento de tipo mixto, en donde los ciudadanos sí pueden participar, es decir, elegir y ser electos dentro de un proceso para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, pero no tienen la capacidad de eh, votar posteriormente a través de un referéndum para que esta constitución cobre vigencia. Y tenemos también el procedimiento democrático. En ese sentido, los ciudadanos pueden participar dentro de un proceso de elección, es decir, elegir y ser electos para conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Y posteriormente pueden ellos también, a través de un referéndum, ratificar esa constitución que la Asamblea Nacional Constituyente ha redactado. En ese sentido, el doctor Alberto Pereira Orozco mencionaba que en el caso guatemalteco, nuestro proceso constituyente fue un proceso constituyente de tipo mixto, es decir, sí los ciudadanos pudieron participar, es decir, elegir y ser electos, pero lo que no hubo fue una posterior ratificación a través de un referéndum. En este sentido, el doctor Jorge Mario García Laguardia decía que esto atendía al momento histórico en el que la Constitución se había hecho. Había costado mucho llegar a consensos para tener esta Constitución que a través de esta serie de podcasts estamos conmemorando y ratificarla a través de un referéndum implicaba un riesgo grande porque podía que esta no fuera ratificada y
la urgencia de tener un nuevo cuerpo constitucional a la altura de las circunstancias pudiera pues quedar en el vacío, ¿no? Entonces, tenemos la Constitución, repito nuevamente, que las circunstancias históricas nos demandaron y en función de eso es que tenemos nosotros la obligación de, pues, de seguir perfeccionándola, de seguir estudiándola y de seguirnos interesando en este cuerpo legal supremo que conforma o que da forma más bien a toda la sociedad guatemalteca. Eh, por último, termino esto mencionando que dentro del proceso guatemalteco hubieron también algunas, si lo queremos ver así, deficiencias o falencias, porque estuvo integrado en su mayoría de hombres, en su mayoría la Asamblea Nacional Constituyente por hombres, no tanto por mujeres, y representación de los pueblos indígenas también muy poco. Entonces, ese es otro punto que vale la pena resaltar, pero insisto, nuestros constituyentes nos dieron la constitución que en su momento las circunstancias demandaron y no me cabe duda a mí que hicieron todo su esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias. Y termino esto mencionando que del departamento de Quetzaltenango hubieron 3 diputados constituyentes. En ese sentido estuvo el diputado Germán Schell Montes, el diputado Gilberto Regino Figueroa y el diputado Mauricio Quistán. Eso sería en cuanto a este podcast. Espero que sea de utilidad y, y que cause un mínimo de interés en quien lo escucha o en quien lo ve. Gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Recinos, por su aporte, por compartirnos ese conocimiento y le agradecemos mucho por haber participado en esta sesión sobre este podcast de Derecho Constitucional. Muchas gracias, licenciado.